Bueno, bienvenidos. Gracias por estar en esta videoconferencia a cargo del ingeniero Luis Armando Trejo. El tema es el nuevo paradigma de desarrollo sostenible. Y el ingeniero Trejo, pues, es ingeniero civil, tiene una maestría en administración de empresas y desarrollo sostenible, es consultor, catedrático y autor. Y ha ocupado pues diferentes cargos gerenciales y directivos en empresas privadas, instituciones públicas, organismos internacionales, gremiales, cooperativas, y también ha escrito libros. Dos de sus más recientes aportes bibliográficos son Armonio, el nuevo paradigma de desarrollo sostenible personal, y evaluación de impacto ambiental, enfoque gerencial de desarrollo sostenible. Es que, eh, Luis Armando, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y tienes la palabra. Gracias, doctor Cáceres. Gracias a todas las autoridades de la UNSA por invitarme en esta tarde pues, a compartir con toda la estimada audiencia un pequeño aporte sobre el desarrollo sostenible en la experiencia y la formación pues, de este servidor. Es un tema que hemos venido desarrollando y lo hemos tomado como una misión de vida. Así que vaya para ustedes, a noble audiencia, pues mi saludo, con el ánimo pues de compartir un poco esta experiencia y que nos sirva a todos para construir un mundo mejor. Quisiera compartir con ustedes una presentación acá. Ahí está. Por favor, confírmenme si la tenemos en pantalla. Ahora sí. 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 Ok, gracias. Vamos a hablar esta tarde sobre el nuevo paradigma de desarrollo sostenible. Para ello, quizás vamos a retomar el concepto original de desarrollo sostenible. Allá por mediados de los años 80 del siglo pasado, estamos hablando de hace alrededor de 40 años, se empezó a hablar en las Naciones Unidas sobre un concepto que promoviera el equilibrio entre los aspectos sociales, económicos, pero también ambientales. En aquel momento, la forma de desarrollar los proyectos, la forma de ejecutar los proyectos, era más enfocada hacia el rendimiento económico y no había tanto, digamos, una conciencia del impacto o de la huella que estábamos dejando en nuestro medio ambiente. Qué bueno que en aquel momento pues se empieza a hablar de esto. En ese contexto, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues se encomendó que se hiciera esta investigación, y en 1987 se presentó ese informe que se llamó Our Common Future, o Nuestro Futuro Común, que se conoce, mejor conocido con el nombre de Informe Brundtland, en honor pues a la principal autora de este informe. En ese contexto se definía desarrollo sostenible como la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Vean qué importante, estamos hablando de hace 40 años. 40 años, pues creo que hay muchos de los estimados presentes en esta audiencia, pues ni siquiera habían nacido. Veo que hay muchos jovencitos y me alegra, me entusiasma que así sea. Significa que para estos jóvenes que no habían nacido hace 40 años, ya se estaba pensando en ellos. Pero resulta que en este momento
los jóvenes acá presentes ya no son la generación del futuro, sino la presente generación. Por tanto, estamos hablando de una cuestión dinámica. Se trata de ir pensando siempre hacia adelante. Entonces, desde esa perspectiva, en el concepto original, como digo, se empezó a hablar de un equilibrio entre tres aspectos: los aspectos ecológicos, sociales y económicos, como parte de los pilares que deberían promover el desarrollo. Y que bueno, como digo, que en aquel momento ya se empieza a hablar de los temas ambientales como necesarios para ser integrados en la forma de desarrollar los proyectos y en general pues, cualquier actividad humana. Pero decía, para muchos de los presentes en este momento, que ni siquiera habían nacido, en aquel momento hablar de una generación futura, resulta que hoy somos, porque ya estamos ahora juntos, la generación del presente. Entonces, a juicio de este servidor, ese concepto de desarrollo sostenible habría que ampliarlo un poquito más. Y vamos a decir que es la capacidad de satisfacer las necesidades humanas presentes sin comprometer las posibilidades de satisfacer las necesidades futuras, tanto de las próximas generaciones como de las actuales. Con esta ampliación, digamos, del concepto de desarrollo sostenible, estamos ya considerando una perspectiva dinámica, en la cual en cada momento pues se van incorporando nuevas generaciones y siempre es necesario ir pensando en las siguientes. Aquí estamos hablando entonces de cómo nosotros mismos, y hablo de nosotros los acá presentes y en general pues la humanidad de este día, tenemos que resolver nuestras necesidades hoy, por supuesto, pero también mañana, literalmente, y el día después de mañana, y así las generaciones futuras. Entonces se trata de conciliar esa visión de largo plazo con una necesidad urgente, presente, a resolver en este momento. Por tanto, el proceso de lograr este equilibrio entre satisfacer necesidades actuales y necesidades futuras, como digo, tanto de próximas generaciones como de nosotros mismos el día de mañana, debe entenderse como basado en la convicción de generar ese equilibrio a partir de nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es como un proceso de toma de conciencia, en primer lugar, de la huella ambiental que estamos dejando con nuestras actividades, pero también de las implicaciones que tiene, tanto en términos económicos, o sea, nuestros intereses personales, como sociales, como también ambientales. De ahí se deriva este nuevo paradigma que estamos presentando. Resulta que los intereses económicos de un individuo no son necesariamente los intereses económicos de la sociedad a la que pertenece. En todo caso, podemos decir que los intereses de una sociedad pues, va a ser la suma de los intereses individuales de todos los individuos, si me perdonan la redundancia, que componemos o que conformamos una determinada sociedad. Y entendamos sociedad en el sentido más amplio, puede ser un país, puede ser una ciudad, puede ser un grupo de personas. Entonces resulta que los intereses sociales, solo para ilustrar, veámoslo como países, pues no van a ser tampoco los mismos de un país a otro país. Cada país pues tendrá su propia dinámica, su propia razón de ser, pero al final de cuentas resulta que los intereses ambientales sí deben ser los mismos para todos los habitantes del planeta. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que el planeta completo, todo el mundo, funciona como un único, digámoslo así, ecosistema global. Si bien es cierto, habrá partes del mundo donde hay un desierto, en otras habrá un glaciar, en otras pues habrá una sabana, en otras habrá una selva, y ciudades, por supuesto. Resulta que en su conjunto funcionan como un solo organismo completo. De hecho, el aire que respiramos pues no tiene ninguna sola barrera,
y es una sola capa que cubre todo el mundo. Igual podemos decir de los océanos. Sin ir tan lejos, podemos considerar, por ejemplo, nuestro principal río, que es el Lempa. La mitad de su cuenca está fuera de este país. Y así podemos mencionar cualquier ejemplo que veamos en la naturaleza. Resulta que en la naturaleza no hay fronteras. Las fronteras es una convención humana para que delimitemos pues algunas responsabilidades y algunos derechos e intereses. ¿De acuerdo? Pero resulta que como conjunto, si antes decíamos que hace 40 años se empezó a hablar de desarrollo sostenible y la importancia que tenían los aspectos ambientales, en aquel momento pues se consideraban como 3 pilares fundamentales, más o menos de la misma importancia, y se les ilustraba, como decía, pues como un triángulo equilátero. En esta nueva visión que proponemos, deberíamos ver los diferentes aspectos como círculos concéntricos, cada uno más grande que el otro, en los cuales los aspectos económicos, o sea, los intereses individuales de cada persona, van a ser solo el círculo más pequeño. ¿Por qué? Porque su ámbito, su alcance es precisamente pues la persona. Los aspectos sociales van a ser un círculo más grande, en tanto que son la colectividad, es la suma de los intereses individuales, y por supuesto, decíamos, los aspectos ambientales sí deberían estar cubriéndolo todo, en tanto que el hábitat, el mundo, nos pertenece a todos por igual y todos somos parte de ese ecosistema que le vamos a llamar planeta Tierra. Pero estamos agregando además un elemento adicional que es la interacción recíproca. ¿Qué significa esto? Que todos los diferentes aspectos económicos, sociales y ambientales interactúan entre sí para fortalecer aquella idea, aquella iniciativa que queremos desarrollar. ¿Para qué entonces este nuevo paradigma? ¿Para qué nos sirve? En primer lugar, nos permite una mejor comprensión del concepto de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo ya que los intereses, los aspectos económicos, sociales y ambientales, como digo, no deben verse como de igual importancia, sino supeditados uno a otro, pero interactuando entre sí. Cuando cambiamos esta forma de comprender la realización de cualquier actividad, realmente tenemos una mejor comprensión del desarrollo sostenible y cómo este realmente nos favorece una mejor calidad de vida. Por lo mismo, se facilita su aplicación en todos los ámbitos de la vida. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos en detalle de qué se trata cada una de estos círculos concéntricos. Nos podemos dar cuenta que los conceptos de desarrollo sostenible que inicialmente se plantean como una manera diferente de realizar las actividades o los proyectos en el mundo, pues resulta que lo podemos aplicar incluso a nuestra vida personal. Por eso vamos a ir diciendo que todo este concepto nace precisamente de la convicción personal de querer hacer las cosas de una forma diferente. Y por supuesto da una mejor perspectiva para la toma de decisiones sobre cualquier proyecto que queramos realizar. Como digo, proyecto en el más amplio sentido de la palabra, incluso actividades personales del día a día. Entonces, el equilibrio del desarrollo sostenible debe verse como una armonía entre los 3 aspectos, pero en una forma dinámica, cuya motivación parte de la convicción del ejecutor. Decíamos en una forma dinámica, ¿por qué? Porque en cada momento, en cada día, van naciendo nuevos habitantes de este planeta y por supuesto otros van dejando su lugar, de tal manera que hablar de generaciones presentes y de generaciones futuras en algún momento llega a traslaparse. Como decía, la gran mayoría de los presentes, pues seguramente ni habían nacido hace 40 años, pero ya para aquel entonces eran la generación futura, ahora son la generación presente. Resulta entonces que tenemos que pensar siempre en esa dinámica, incluso viéndonos a nosotros mismos como
sujetos a resolver nuestras necesidades el día de mañana, literalmente. Y este proceso se retroalimenta al recibir la interacción, como decíamos, de la sociedad y del medio ambiente. Cuando hacemos o queremos realizar un proyecto, una iniciativa, obviamente pues vamos a pensar siempre en un objetivo personal, pero cuando nos damos cuenta, y por eso decía que era importante que fuéramos interiorizando también la forma de hacer las cosas, vamos a anticipar de alguna manera que al poner nuestra actividad en función de la sociedad a la que pertenecemos y por supuesto al medio ambiente en el que vivimos, esa retroalimentación que recibimos va a fortalecer incluso la iniciativa que queremos desarrollar y la vamos a hacer de mejor manera. Ese es el objetivo de la visión de sostenibilidad que todo proyecto debería tener. En otras palabras, la manera de integrar estos resultados, estos efectos, esta interacción con la sociedad y el medio ambiente es en sí misma el objetivo, pero también la motivación para que nosotros hagamos de mejor forma lo que sea que queramos realizar. ¿Cuál es ese detonante entonces? Decíamos, y por eso lo ponemos como el centro, ¿verdad? Como el punto del cual se genera esa onda expansiva que va a crecer, que va a abarcar los diferentes ámbitos después. Es la convicción del ejecutor del proyecto, o sea, de nosotros mismos, nosotros como ejecutores de nuestras actividades, es la convicción nuestra, se genera a partir de comprender que ya no es posible mantener la misma forma de producir y de consumir que hemos venido trayendo con anterioridad. ¿De qué estamos hablando acá? De que tomemos conciencia, una vez más, de la enorme huella ambiental que estamos dejando con nuestras actividades. Y aquí tenemos que vernos tanto como productores como consumidores de lo que sea que hagamos, ¿verdad? Producimos algo, esto es un aporte que damos a la sociedad y consumimos de la sociedad pues, todo lo que necesitamos. Mariana está levantando la mano. ¿Desea hacer alguna pregunta, Mariana? Bueno, continuamos. Decíamos, esa convicción de querer cambiar la vamos a interiorizar, la vamos a asumir nosotros en nuestra persona cuando nos demos cuenta de que ya no es posible continuar haciendo las cosas de la forma en que lo hemos venido haciendo. Y esto aplica, como digo, para cualquier actividad, tanto personal como proyectos de inversión de las grandes empresas o las políticas públicas de un país. Luego vienen los intereses económicos, que como decíamos es el más pequeño de los cinco. Los intereses económicos, o sea, el objetivo de lucro o de obtener un beneficio personal por lo que yo hago, digamos, por mi trabajo o porque se me ocurrió una idea o porque quiero realizar un proyecto, esos intereses económicos son el motor que incentiva la ejecución del proyecto. ¿A qué me refiero? Yo tengo una idea y veo que le puedo sacar un rendimiento, sacar un lucro, sacar un beneficio de lo que quiero hacer. Por supuesto que eso es válido, es legítimo. Es necesario que haya una motivación para que todos queramos aportar algo nuevo, algo diferente, algo que haga que la sociedad en su conjunto crezca y progrese. Eso es totalmente válido y legítimo. Por tanto, esos intereses de obtener un beneficio de lo que quiero hacer va a ser el motor, va a ser lo que me anime a hacer algo nuevo por la sociedad o por el mundo. Los aspectos sociales son entonces una especie de catalizador que va a proveer herramientas y oportunidades de mejora adicionales. Cuando nosotros ponemos nuestro proyecto en función social, ya no solo por aquello que yo puedo obtener, sino cómo el hecho de obtener esto beneficia también a la sociedad,
e integro nuevas formas, nuevos alcances, incluso nuevas perspectivas de hacer las cosas que me doy cuenta a la hora de ir ejecutando la actividad o el proyecto que quiero realizar. Por eso decía también que hay una interacción entre los diferentes ámbitos. Y por supuesto, el círculo más grande, que son los aspectos ambientales, pues son los que permiten la vida en el planeta y son la razón y fin último de una visión estratégica que garantice la verdadera sostenibilidad del proyecto. Aquí estamos hablando entonces de aquella forma de resolver nuestras necesidades hoy, pero también mañana. Y digo nuestras, nosotros, la actual generación, nosotros mismos, tenemos que resolver nuestras necesidades el día de mañana y por supuesto las generaciones que nos siguen también tendrán que resolver la suya. Entonces aquí ya estamos integrando esa visión de una auténtica sostenibilidad en la forma de hacer las cosas. Por eso voy a insistir en la importancia de que el detonante de todo esto, de este proceso, es precisamente la convicción personal de empezar a querer hacer las cosas de una forma diferente de cómo hemos venido haciéndolas anteriormente. Y aquí viene la interacción, ¿verdad? Cuando empezamos a ejecutar nuestra idea de proyecto, nuestra actividad, nuestras actividades diarias, pero ya con esa visión diferente de tomar conciencia de cómo interactuamos nosotros con la sociedad y con el medio ambiente, vamos a recibir esa retroalimentación que nos va a permitir mejorar y entrar en un proceso de mejora continua, porque el hecho de que veamos los resultados de lo que estamos haciendo y que son buenos, pues nos va a motivar a seguir realizando aquello que nos ha impulsado o que nos ha motivado a hacer algo. Por eso la innovación y la mejora continua van a proveer y van a ser ellas mismas esas herramientas necesarias para activar este proceso dinámico que llamamos desarrollo sostenible. Vean entonces otra vez cómo el hecho de pensar, de aceptar que no podemos continuar con la misma forma de hacer las cosas, nos incita a cambiar algo, a innovar, a mejorar continuamente. Y este es un proceso que se retroalimenta en sí mismo. Pero, ante todo, vamos a insistir en eso, el desarrollo sostenible, o sea, ese proceso dinámico de crecimiento nace en el ámbito personal. Tal cual lo decía, vamos a citar aquí a Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. El desarrollo sostenible debe nacer en la voluntad de cambiar el enfoque con que realizamos nuestras actividades. Recordemos, nosotros como especie, como seres vivos, somos parte de la naturaleza, del medio ambiente, que también es un ser vivo. Con la única diferencia que la especie humana es el único ser vivo que tiene voluntad y libre albedrío para cambiar su entorno. Entonces, así como nosotros hemos sido responsables de la enorme huella ambiental que hemos dejado con nuestra forma de hacer las cosas, pues también tenemos el derecho y el deber, en virtud de nuestra voluntad y ese libre albedrío que nos caracteriza, de cambiar esa forma en cómo hemos venido realizando nuestras actividades. Este enfoque diferente que nace en nosotros mismos debería llevarnos a considerar siempre, en todo lo que hagamos, una visión de largo plazo. Si bien tenemos que resolver nuestras necesidades hoy, o sea, un plazo inmediato, tenemos que considerar que los recursos siempre los tenemos que tener disponibles hoy, mañana y el día después de mañana.
De esta manera vamos a anticipar la forma en cómo vamos a satisfacer nuestras propias necesidades en el futuro, pero sin descuidar el presente. Aquí viene ya una especie de modo de vida, de estilo de vida, vamos a decir así, en el cual nosotros vamos a ir desarrollando ya en nosotros mismos esa visión estratégica de las cosas. No se trata de aprenderse un montón de reglas de cómo hacer las cosas. No, simplemente adoptemos la convicción de querer mejorar cada vez. Y sobre esa base, ahí sí, vamos a ir nosotros mismos aprendiendo continuamente cómo hacer mejor las cosas hoy de lo que lo hicimos mañana, con el compromiso de que mañana las vamos a hacer mejor de como las hicimos hoy. Y por supuesto, pues eso nos va a dar un enfoque de progreso. En todo momento vamos a estar siempre abiertos a tener más y mejores elementos, herramientas y por supuesto resultados. Así como todo lo que sube tiene que bajar, o toda acción tiene una reacción, en la naturaleza, son las leyes de la física, nuestras acciones respecto a la naturaleza se devolverán hacia nosotros mismos. Esta escena que tenemos acá en la imagen, lamentablemente se repite todos los años. Todos los años tenemos que lamentar desgracias personales, materiales, en virtud de la ocurrencia de las innumerables catástrofes naturales a que somos sujetos, sobre todo en un país tan vulnerable como este. El asunto es que aquello que nosotros hacemos, la naturaleza no se lo va a devolver. Si nosotros cuidamos mal de nuestra casa pues nos va a pasar esa factura. Pero al revés, si nosotros cambiamos esa forma de hacer las cosas y cuidamos de nuestra casa, pues nuestra casa también nos va a tratar con cariño. Entonces, cuando enfocamos nuestros proyectos, como decía, pensando en un beneficio colectivo, ya no solo lo que yo puedo lograr de aquello que quiero hacer, sino cómo la sociedad se nutre con mi propuesta, con mi aporte, e integramos esa interrelación entre los aspectos sociales y ambientales, estamos construyendo los cimientos de un verdadero desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque estamos activando, estamos generando un círculo virtuoso de sostenibilidad. En tanto círculo virtuoso, ustedes pueden empezar en cualquiera de esos elementos. Para fines de ilustración, empecemos por eficiencia. La eficiencia se trata de hacer más con menos. Yo puedo lograr lo que estoy haciendo ahora utilizando menos recursos, o bien con los recursos que tengo ahora puedo hacer más cosas. Si hago más de lo que tengo en este momento, estoy progresando. Si empiezo a progresar y por lo tanto a ampliar mis horizontes, voy a aprender continuamente de lo que yo mismo estoy haciendo. Y ese aprendizaje continuo me va a llevar a innovar, me va a llevar a hacer nuevas cosas precisamente para hacer lo mismo que estaba haciendo antes, ahora de forma diferente, de forma más eficiente. Y así se activa ese círculo virtuoso de sostenibilidad. Y como digo, en tanto círculo, pues cada elemento nutre al siguiente y así sucesivamente en una virtuosidad que nos va a llevar a progresar siempre. Hablar de eficiencia es hablar de calidad de vida. Los impactos ambientales se generan como ineficiencias de los procesos o actividades humanas. Pensemos en ese montón de basura que generamos a diario. Y qué sé yo, la clásica botellita de agua, por ejemplo. Lo que yo necesito es el agua. Hoy yo necesito el agua para vivir. Yo no necesito esa botellita plástica. Pero ese es el medio por el cual puedo llevar esa agua desde una fuente, dijéramos, limpia o procesada para que sea potable esa agua. Y al final tengo que desechar esa botellita. Esa botellita es una ineficiencia del proceso por el cual yo puedo tomar el agua que necesito. Con ese ejemplo,
Y eso lo podemos aplicar a cualquier otra actividad. Por ejemplo, yo necesito transportarme e ir de mi casa a mi trabajo. Sí, de acuerdo, necesito transportarme, pero al momento, para la forma que tengo de transportarme es usar un vehículo o un automotor, y eso genera la quema de combustible, que a su vez genera emisiones a la atmósfera. Yo no necesito las emisiones, yo necesito transportarme. Y así sucesivamente lo podemos pensar en cualquier actividad de nuestra vida. Por eso tenemos que pensar en eficiencia, y por eso ilustraba el círculo virtuoso de sostenibilidad a partir de la eficiencia. ¿Por qué? Porque es más fácil asimilarlo. Yo tengo que lograr hacer más y mejores cosas con igual o menos recursos de los que estoy ocupando ahora. En esa medida que reduzca los recursos que estoy utilizando, también reduzco los desechos que genero y por tanto los impactos que tengo en el medio ambiente. En esa medida que se reduzcan estas ineficiencias, vamos a reducir los impactos ambientales, generando así el círculo virtuoso de mejora en la calidad de vida, que al final es lo que nos interesa, mejorar nuestra calidad de vida. En este sentido, pues algunos criterios que debemos tomar en cuenta, como digo, lo principal es tomar conciencia de que queremos hacer las cosas de una forma diferente, pero vaya, algunos criterios que podríamos tomar en cuenta son la mínima aportación al cambio climático o huella ecológica. Entendamos aquí en el más amplio sentido huella ecológica. Dejamos una huella ecológica cuando generamos ineficiencias. Y lo más fácil de ver, como digo, pues es la basura. Cuando reducimos la cantidad de desechos que generamos, estamos aportando, estamos minimizando esa huella ecológica, y ese es uno de los criterios más importantes para generar ese círculo virtuoso de sostenibilidad. Por supuesto, el mayor grado de uso de los recursos. Y aquí hablo, como digo, apliquémoslo a cualquier actividad a la que nos dediquemos. En lo que sea que estemos haciendo, pensemos cómo voy a usar menos recursos. Automáticamente activo un proceso de reducción de huella ambiental. Y por supuesto, una modificación del ciclo de vida de los bienes de producción. Y aquí, con esto, tal vez sería de ponernos nosotros mismos algunos retos personales de cómo asimilamos o comprendemos el uso de las cosas. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de la obsolescencia programada. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en nuestras computadoras o los teléfonos celulares que estamos usando actualmente. Nos meten en la cabeza la idea de que ya está disponible la nueva versión de algo, que la computadora que tiene no sé qué otras funciones más, que el teléfono que ahora tiene 4 cositas más, pero démonos cuenta que para la gran mayoría de nuestras actividades, seguramente el equipo que ahora tenemos todavía no hemos logrado desarrollar su potencial. Simplemente lo dejo como una curiosidad para que nosotros mismos vayamos y revisemos cómo consumimos, cómo utilizamos los bienes que ya tenemos. Y nos demos cuenta también que posiblemente con una mejor información, con una mejor educación, podemos sacarle mejor provecho a las cosas que ya tenemos. Y de esta manera también vamos a forzar que aquellos que las producen lo hagan de una forma mejor. O bien, si nosotros somos los que producimos aquellas cosas que los demás todavía no le saquen el potencial, pues nosotros mismos nos vamos a ver motivados a hacer de mejor manera lo que sea que estamos ofreciéndole a la sociedad. Recuerden que decíamos, la innovación y la mejora continua van a ser ese objetivo y esa motivación que nos va a llevar a meternos en este círculo virtuoso de sostenibilidad. ¿Cómo vamos a ver estos resultados en lo que hacemos? Bueno, pues también hay algunos parámetros, no son todos estos, pero los que más fácilmente podemos apreciar y medir en nuestras actividades cotidianas. La correcta integración con el ambiente existente.
Esto, veámoslo, quizás es más fácil verlo en una construcción nueva. Cuando queremos desarrollar un proyecto, vamos a ver si lo que quiero integrar, incorporar a lo que ya existe, pues realmente funciona y, como decimos, hace clic con aquello que ya existe. Como digo, es más fácil verlo como un proyecto de construcción, pero es perfectamente aplicable a lo que sea que hagamos. Lo que sea que hagamos tiene que estar de alguna forma integrado a nuestro entorno. ¿Por qué? Porque de nuestro entorno recibimos los insumos y a nuestro entorno es que dejamos nuestros residuos. Y por ahí viene otra vez esa dinámica de interacción con esos círculos concéntricos que se amplían a nuestro alrededor. Por supuesto, otro parámetro va a ser la adecuada elección de materiales, insumos y procesos productivos. Esto aplica sobre todo en aquellos, digamos, líneas de producción. Y aquí, como digo, apliquémoslo a todo. Van a decir, sí, pero es que yo soy médico. Bueno, de acuerdo, yo produzco un servicio. Yo le ofrezco a la sociedad un servicio. Bueno, ese servicio también lleva un método, también tiene una forma de hacerse. Y por supuesto también necesito algunos insumos y algunos desechos que van a ir quedando en el camino. Por eso la planificación y control de esa generación de residuos también nos puede dar una retroalimentación de cómo estamos haciendo las cosas o cómo podemos obtener incluso mejores resultados con ese proceso de mejora continua que tenemos que ir viendo nosotros mismos los resultados que vamos dejando. Y por supuesto, en general, podemos hablar de una gestión eficiente del agua y la energía. Otra vez, se trata de hacer más con menos recursos. ¿Cuál va a ser entonces el reto principal para dar ese salto de calidad? Otra vez, citando a Albert Einstein, él decía, parafraseándolo, si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Desde la perspectiva de este servidor de ustedes, esta expresión de Albert Einstein hay que verla en dos sentidos. La primera es desde la perspectiva del error. Si seguimos cometiendo el mismo error, vamos a tener siempre el mismo resultado negativo. Pero, y aquí viene la segunda perspectiva, en un sentido positivo, en un sentido de progreso, una vez que encontramos esa clave del éxito para cambiar los resultados negativos que traíamos por los resultados positivos que queremos y la volvemos a aplicar una y otra vez, consistentemente, sistemáticamente, también tenemos por seguro que vamos a obtener los mismos resultados positivos. Entonces, ese reto que tenemos para hacer ese salto de calidad, otra vez, va a ser ese cambio de actitud en nosotros mismos, que nos va a llevar como un detonante, como una chispa que nos encendió para hacer ese salto de calidad entre lo que hemos venido haciendo y cómo a partir de este momento vamos a obtener esos resultados positivos que queremos. ¿Cuál va a ser entonces la clave del éxito? El desarrollo sostenible, tal cual lo estamos planteando, no es una meta en sí mismo. Es la vía, es la forma para lograr el éxito. En el entendido de que éxito va a ser un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, y por tanto, esta forma de hacer las cosas tenemos que llevarla a la práctica. De nada nos sirve que estemos hablando de esto tantas veces como sea oportuno, o que leamos 1001 libros sobre el tema, si no lo llevamos a la práctica. Por eso digo otra vez, este proceso que le llamamos desarrollo sostenible, que no es una meta, sino la forma de lograr una mejor calidad de vida, nace con la convicción personal de querer hacer las formas de querer hacer las cosas de una forma diferente de cómo las he venido haciendo hasta ahora. Que por supuesto se nutre en sí mismo en ese proceso
de hacer interactuar mis actividades con un enfoque de beneficio colectivo y sobre todo de una correcta integración al medio ambiente. Finalmente, como una estrategia de vida, vamos a decir que vivir con gratitud nos lleva a tomar conciencia de que todo lo que tenemos se lo debemos a alguien más. Vean, cuando hablamos de esa interacción con la sociedad y con el medio ambiente, tenemos que darnos cuenta de que no estamos solos en esto. Tenemos que darnos cuenta de que así como hemos recibido en primera instancia el medio ambiente, el aire, el agua, todo lo que nos sustenta, y de la sociedad, que son esos recursos y esas oportunidades que tenemos, nosotros devolvemos con gratitud todo eso a la sociedad a la que pertenecemos y por supuesto a nuestro medio ambiente. Lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando hacemos las cosas de esta manera, nos vamos a sentir todavía más motivados a seguir haciendo más y mejores cosas. Y ese proceso nos va a retroalimentar, como dije antes, y nos va a impulsar a seguir haciéndolo porque nosotros mismos vamos a ver esos resultados en nosotros mismos. Vivir con gratitud nos lleva a tomar conciencia de que todo lo que tenemos se lo debemos a alguien más. Pero más importante aún, nos impulsa a compartir con alegría nuestros talentos y como resultado, estos se multiplican. Si quieren continuar la plática, pues les dejo acá mis redes sociales y por favor pueden escribirme con toda confianza en mi correo, lartrec@gmail.com. Cualquier consulta adicional, podemos compartir todo lo que quieran sobre desarrollo sostenible. Dejo abierta el micrófono entonces para cualquier pregunta y estamos a sus apreciables órdenes. Hola, hola, no. ¿Verdad? Sí, Eric, Argote. Hola, hola, no sé si me escuchan. Hola. Sí, adelante, Eric. Argote. No, solo decirles que gracias, estuvo interesante la conversatoria, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo también ahí y también por los medios para poder comunicarnos para cualquier otra información o alguna duda que nos haya quedado. Con muchísimo gusto, Eric. Ahí puedes escribirme al correo electrónico, que es la forma quizás más robusta de comunicarnos. Jaime Roberto ha levantado la mano, me parece. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias por su magistral ponencia sobre el tema del desarrollo sostenible. Solo tengo una pregunta. Sí, con gusto. ¿Cómo se puede integrar el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto económico con algún ejemplo que usted nos pueda ilustrar, licenciado? Gracias. Sí, les decía, ¿verdad? Cuando pensemos en algo que querramos hacer. Qué sé yo, quiero poner una pupusería. La primera intención que tengo con eso es tener un lucro. Yo quiero tener una ganancia, quiero ganar algún dinerito para lo que yo considere necesario. ¿De acuerdo? Eso, decíamos, son los intereses, los aspectos económicos. El beneficio que la persona puede obtener de aquello que quiere realizar. Ahora, ¿cuáles son los intereses sociales? Okay. Pensemos que este proyecto, esta actividad, primero está inmersa en una sociedad. Tiene que, obviamente, pues, cumplir con las leyes respectivas, por supuesto, pero también, de alguna manera, recoger las impresiones de los grupos de interés que estén, de alguna forma, relacionados con este proyecto.
¿Por qué? Porque también es necesario saber cómo atender a las personas a las que queremos servir. Y la forma de integrar los aspectos ambientales de una forma muy sencilla es ser lo más eficiente posible. Tal vez no tenemos a mano, dijéramos, algunas herramientas técnicas muy complejas para evaluar impacto ambiental, qué sé yo, cuestiones de cambio climático y otras cuestiones que pueden ser más complejas, pero con solo que pensemos en eficiencia, o sea, en hacer más con menos recursos, desde ese momento ya estamos siendo conscientes de reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Eficiencia, decíamos, es calidad de vida. Entonces, la mejor forma que tenemos de evitar, de reducir nuestra huella ambiental es siendo eficientes. Ocupemos solo lo necesario en nuestras actividades diarias. Si yo no necesito las luces encendidas, pues mejor las apago. Si yo no estoy ocupando el chorro, pues lo cierro. Si yo no necesito el carro, pues lo apago. O sea, vuelvo e insisto, en la medida que nosotros interioricemos y nos demos cuenta de que nuestra forma de hacer las cosas genera esa huella ambiental y que como sea afecta nuestra calidad de vida y nosotros mismos nos ocupemos en cambiar la forma de hacer las cosas, estamos integrando a nuestra actividad esa dinámica social y ambiental. Y por supuesto para obtener el mejor beneficio de lo que sea que estamos haciendo. Gracias, licenciado. Gracias. A la orden. Creo que el señor rector también ha levantado la mano. Gracias, licenciado Trejo. Me ha interesado mucho su charla. Yo tal vez tenía un comentario con esto. Sí. Aquí el tema de desarrollo sostenible ha sido un tema de las últimas décadas, las cuales ha permeado ahora también a la educación superior desde hace muchos años. Sí. Yo creo que una de las cosas que más uno evidencia en la conferencia que usted dio, que es la importancia que el desarrollo sostenible es el equilibrio entre lo que es consumir para producir y lo que es el medio ambiente. Y tomando una razón, o sea, sobre todo tomando la conciencia que todo lo que nosotros hagamos de más o hagamos mal ahora, le va a hacer falta a las generaciones siguientes. Yo creo que ese es el equilibrio que la juventud que ahora nos escucha debe de sacar de esta conferencia, que ya no es posible que nosotros actuemos de una forma sin pensar y explotando los recursos, porque esos recursos son finitos. Hace 100 años, ¿verdad? Nosotros, la gente se tomaba fotografías botando secoyas de 1300 años. Sin embargo, ahora eso es imposible hacerlo porque están protegidas. Y hay muchas cosas ahora en términos de lo que es la explotación y cada vez las energías limpias, ¿verdad? Que es un cambio sustancial. ¿Quién iba a decir que ahora en Inglaterra, en el año 2030, la mayoría de carros que se van a matricular son eléctricos? O sea, eso ya va a pasar en este momento. Que ahora lo que es la producción de energía eólica, hídrica, etcétera, ha tomado una fuerza increíble. Que ahora hay vehículos de combustión, los de combustión interna viajan a la misma velocidad que los carros eléctricos y los carros solares o los carros a base de hidrógeno. Entonces, el mundo ha cambiado increíblemente y muchas de las cosas que están acá son impulsadas por este tipo de conceptos de lo que es el desarrollo sostenible y que realmente ver que hay una sociedad diferente que es posible. Hoy por hoy ya vemos nosotros que todo esto está, o sea, yo creo que lo que podemos aquí capitalizar nuestros estudiantes y todo es que tenemos que tener un equilibrio entre lo que hacemos para producir y lo que es también nuestro compromiso con las generaciones siguientes. Muchas gracias, a mí me ha encantado mucho haberlo escuchado. Gracias, rector. Sí, definitivamente creo que en mi apreciación personal, lo dramático del asunto es que cuando cambiamos la perspectiva, por eso quise hacer énfasis en eso, los jóvenes que nos acompañan ahora ni siquiera habían nacido cuando se empieza a hablar en aquel momento de generaciones futuras.
pero creo que es más dramático aún cuando consideramos que nosotros mismos, literalmente, somos la generación que mañana literalmente va a necesitar los recursos que ahora estamos consumiendo. Cuando nos damos cuenta de la magnitud o mejor dicho, de las consecuencias que tienen nuestras decisiones de hoy, ahí es cuando deberíamos realmente tomar conciencia de la importancia de cambiar la forma de hacer las cosas. Y no estamos hablando, y hay diferentes corrientes de pensamiento respecto al cambio climático y todo eso, que si es humano, que si no lo es. Independientemente de eso, yo quisiera concentrarme en el concepto de calidad de vida. Independientemente si lo que hagamos puede afectar o no puede afectar, digámoslo así, al oso polar allá en el Polo Norte. Independientemente de eso, pensemos en nuestro metro cuadrado, como decimos. Si nosotros, a nuestro alrededor, con nuestra familia, en nuestra casa, mantenemos una aura de armonía, de limpieza, de eficiencia, de consideración con las plantitas que ahí están, que también son seres vivos, de consideración con toda la sociedad que alrededor está, de la cual nos nutrimos y nosotros aportamos. En ese momento estamos generando una verdadera mejora en la calidad de vida. Como digo, independientemente si al final lo que hagamos beneficia o no beneficia al oso polar. Por supuesto que lo va a beneficiar, pero tomemos conciencia que los primeros beneficiados en este cambio de actitud somos nosotros mismos en este preciso momento. Yo creo que ahí es donde se pierde un poco el discurso que se maneja en términos públicos. Cuando hablamos, así es que el desarrollo sostenible, es que el medio ambiente, lo vemos como muy lejano, lo vemos como algo etéreo que está ahí, de acuerdo, está ahí, y qué bonito que está de moda pensar en eso, de acuerdo. Pero cuando consideramos que las repercusiones de nuestros actos, cuando tomamos conciencia que las consecuencias de nuestras decisiones nos afectan, en primera instancia a nosotros mismos, ya ahí cambia la cosa. Y entonces sí, como dicen, nos estamos nosotros mismos poniendo el dedo en la llaga. Cuando llegamos a ese punto, entonces vamos a dar cuenta que sí, que es necesario, que es urgente, que es importante hacer ese salto de calidad, como decíamos, con esa toma de conciencia y ese cambio de actitud. Gracias, señor rector. Gracias por sus palabras. Creo que el doctor Montoya también levanta la mano por ahí. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Universidad Nueva San Salvador por difundir este tipo de temas muy poco conocidos quizá. Segundo, agradecer también al licenciado Luis Armando porque ha hecho un recuento bastante adecuado, digamos, de qué es lo que podemos hacer. La verdad es que siento que estamos en un proceso ya sufriendo una crisis de tipo ambiental. Ahora, el desarrollo sostenible como que pasa un poquito más allá. Sin embargo, se ha enfocado en este momento desde lo que es la posibilidad de que alguien actúe por su propio medio, es decir, el individuo. Pero siento yo de que esto tenemos que difundirlo más. Y en ese sentido va mi pregunta. ¿Considera, licenciado Trejo, que estaríamos en la necesidad, digamos, de que las universidades, la sociedad en general se involucre en generalizar, por no decir popularizar, este tipo de conocimiento que tiene que llegar a todos los niveles, pero que las universidades como parte de su acción social pudieran trabajar en esto de una manera más coordinada y enfocada justamente en nuestro desarrollo para el futuro? Por supuesto. Para mí, doctor, es una razón fundamental del deber ser de una institución educativa de cualquier nivel. Por supuesto, estamos hablando desde el kinder, desde la parvularia. La necesidad, la educación
La historia ha demostrado que la educación es la base del progreso. Hablando de educación, pues en términos generales, todo lo que implica educación, desde la perspectiva netamente académica, de saber matemáticas, de saber lenguaje, de saber ciencias sociales, hasta el concepto más amplio de educación, que es esa cultura general, como le llamamos. En ese rango de mejora continua, otra vez, la necesidad de incorporar la dinámica más completa del desarrollo sostenible y en particular la ambiental, pues ahora reviste una especial importancia. Como decíamos, qué bueno que hace 40 años, pues allá en las Naciones Unidas se empieza a hablar de este tema. Y vean que una cosa es que como concepto se ponga de moda y otra que como práctica realmente haya sido siempre una necesidad. Veamos, por ejemplo, el concepto de moda de responsabilidad social empresarial, que tiene mucho que ver con estos temas. La moda es llamarle así, pero si vemos empresas como la Ford Motor Company, allá hace casi 100 años, a finales de la década de los 20 del siglo pasado, en plena recesión económica de Estados Unidos, la Ford Motor empieza con una serie de políticas crediticias para sus mismos empleados y decía Ford, yo quiero que mis empleados sean mis primeros clientes. Y efectivamente esa política crediticia de Ford todavía se mantiene como una de las fortalezas de la empresa. Con eso lo que quiero llegar es simplemente que hay ya formas de pensar, corrientes de pensamiento que siempre han existido, pero que no se han difundido. Y volvemos al problema, a la disyuntiva de la razón de ser de las universidades. En una edición reciente de la revista Análisis, precisamente de la UNSA ponía ya esa perspectiva. Nosotros como universidad, nuestro deber es educar de esa forma progresista a nuestros, y decía, no solo a los alumnos, sino a toda la sociedad. Esa es, a mi manera de ver, la función de las instituciones educativas. Y ahí volvemos, y quizás para aderezar un poquito con la pregunta que decía antes don Jaime Roberto. ¿Cómo hacemos para empezar a integrar estas cosas a nuestras actividades? En una universidad, en una institución educativa, actividades como esta que estamos haciendo en este momento, que está abierta al público, estamos ya contribuyendo con difundir ese concepto. Estamos contribuyendo a educar al público. Obviamente, pues también el público pues tiene su derecho a aceptar o no participar de las invitaciones que se le dan. Pero creo yo que en la medida que vayamos haciendo mayor énfasis, mayor incidencia de estos temas y por supuesto ubicarlos en las diferentes actividades, vamos a ir tratando de modificar ese modo de pensar colectivo, que obviamente pues costará muchísimo, pero algo hay que hacer. Y por eso vamos a insistir siempre en que este proceso del desarrollo sostenible nace necesariamente de ese detonante que es la convicción personal. Entonces, en eso es a lo que deberíamos apuntar. Y de hecho, pues entiendo pues que ya la Ley de Educación Superior pues también ya integra la necesidad de que todas las universidades, pues las instituciones de educación superior, integren ya en su pensum, en todas las carreras, en todo tipo de enseñanza, esta dinámica, como digo, en general de desarrollo sostenible y en particular de medio ambiente. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque cuando se empieza a hablar de desarrollo sostenible allá en las Naciones Unidas hace 40 años, lo que se hizo fue integrar la dinámica ambiental a los conceptos de desarrollo que ya existían antes. Ahora se habla de un equilibrio entre esos tres aspectos y por eso este nuevo paradigma que presentamos hoy va un poquito más allá e integra la dinámica que debe existir y el orden de importancia que debe
que en realidad existe en cada uno de esos aspectos. Y de ahí otra vez la importancia de que todos nos eduquemos. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, licenciado Trejo. Bueno, por cierto, honor que me hacen porque no tengo ese título, yo soy ingeniero civil, pero no importa, llámeme Luis, por favor. Ingeniero, gracias. Por favor. Sí, gracias. Gracias, ingeniero. Quizás no lo hago a nivel de preguntas, siempre sus libros, sus charlas son aliciente para estimular la actitud que debemos tener nosotros ante una situación que a veces se vuelve dramática y caótica, especialmente en ese desarrollo sostenible, porque puede verse algo como muy abstracto. Digo esto porque tiene que ver con el bienestar, tú lo has planteado. La salud es un elemento fundamental para eso. Estamos en una sociedad altamente contaminada, con una carga vehicular que no sé a dónde va a terminar, con un nivel de estrés increíble, con un sistema alimenticio que ha sido provocado precisamente por la dinámica que ha causado el tráfico en las ciudades, que ya la gente no sale de su casa, sale antes de su casa y ya no regresa a desayunar o almorzar, y entonces tiene que ver dónde come y lo que come, y eso lo podemos ver en las calles ahora, la gente vendiendo comida, etcétera, etcétera, en los semáforos, en todos lados. Vemos los conciertos, yo vivo cerca del Estadio Cuscatlán, y veo después del concierto, entonces clase media, gente que puede pagar $100 o más por ir a ver a un tipo o a un grupo de música. Queda asquerosamente sucio el lugar, es decir, con una acumulación de basura impresionante. Es cierto, la educación es un arma que tenemos, pero cuando yo lo veo, esa avalancha que se nos viene encima, y que a la parte que dice que el Ministerio de Educación, sí, la ley de educación superior está bien, ¿no? Pero a la par también el sistema, el gobierno está, no impide que hayan más y más y más vehículos. Entonces me parecería una contradicción ahí, ¿no? O sea, nosotros, claro, la universidad, nosotros a nivel individual que tenemos conciencia, es una labor, pero cuando ves el grueso de la población, las playas asquerosas, sucias, pero sucias de todas cosas. He encontrado hasta sondas de esas médicas tiradas en las playas. Entonces, es cierto, el núcleo que nos corresponde a nosotros probablemente lo estemos haciendo. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y me queda como una reflexión. No, y muy interesante, la verdad, la reflexión, y me sirve también para ir ligando los conceptos, ¿verdad? Antes decíamos, hablamos de la educación y cómo ésta debe reflejarse en todas las carreras y agregar la dinámica ambiental a todas las diferentes especialidades académicas. Vea qué interesante. Pensemos en el tráfico otra vez. Bien lo decía, ¿verdad? Que las trabazones y todo eso. Observemos. Tomémonos los minutitos, aprovechemos que estamos metidos en el carro y viendo lo demás. Observemos que con solo el hecho de que respetáramos, detenernos donde nos corresponde sin quedarnos bloqueando la vía perpendicular, con solo eso se resolvería el problema de las trabazones. ¿Dónde está esa educación?
no es en sí un tema ambiental. Pero cuando tomamos conciencia de que tenemos que respetar la línea donde tenemos que detenernos, o lo que el semáforo está en amarillo y es que es el momento de detenernos para no quedarnos atravesados, es una educación como parte de aquello que decíamos de cultura general. Sin embargo, tiene implicaciones ambientales enormes. Ya lo mencionaba usted. Implicaciones ambientales en motores encendidos innecesariamente. Implicaciones en salud pública en términos de que comemos mal porque no comemos en la casa. Implicaciones sociales en términos de que paso más tiempo en el carro que con mis hijos en la casa. Y una serie de situaciones, y volvemos al punto de la pregunta inicial de don Jaime, ¿cómo integramos la dinámica social y ambiental en nuestros intereses económicos? Ahí lo estamos integrando. Pero otra vez, tenemos que tomar conciencia del impacto que tiene que yo me quede atravesado con mi carro tapando la vía perpendicular. Lo mismo sucede con los conciertos o donde sea que vamos a dejar un montón de basura. Yo no necesito esa bolsa, la bolsa de churritos que es tirada por ahí. Quiero comerme lo que había adentro. ¿Qué tal si empezamos a generar una forma diferente de consumir las cosas? Obviamente, si estamos hablando de educar a las grandes masas, pues también necesariamente pues tendremos que pasar por algún tema de política pública, ni modo, ¿verdad? Pero creo yo que con solo que nosotros vayamos haciendo esto, como dije, en nuestro metro cuadrado, y al menos los que tenemos la gran bendición de ser padres, se lo inculquemos a nuestros hijos, de alguna manera este efecto se va a ir multiplicando. Obviamente va a tomar mucho más tiempo que si nos vamos vía políticas públicas, por supuesto, pero ahí entramos en un asunto que escapa al alcance de la persona. Entonces aquí estamos hablando de qué podemos hacer nosotros como personas. Vuelvo, insisto, puede hacer que las acciones que nosotros tomemos pudieran parecer, entre comillas, insignificantes para proteger la capa de ozono. ¿De acuerdo? Pero sí van a ser tremendamente significativas en nuestra mejora de la calidad de vida nuestra, inmediata, de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra familia. Empecemos por eso. Perdón, creo que el señor rector tiene levantada la mano otra vez. Sí, solamente porque me llamó la atención un aspecto. Miren, nosotros, todo lo que se ha hablado acá desde que empezó Gregorio, me llamó la atención porque eso tiene que ver con el capital social de los países. El desarrollo sostenible es una parte del capital social, así como el civismo lo es, el urbanismo lo es, el conocimiento del medio ambiente. Entonces, al final eso redunda que una sociedad tiene más o menos capital social. Hubo un alcalde en Bogotá que se llamaba Antanas Mocus, que acuñó una frase que se hizo famosa, que decía: las ciudades más limpias no son las que más se barren, son las que menos se ensucian. Y entonces no hay necesidad, o sea, pero todo tenía que ver con el capital social. Por ejemplo, ustedes iban, bueno, antes que llegara Boric a Chile, iban al metro de Chile, era muy diferente que si entraba al metro de Sao Paulo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque había un entrenamiento a la gente de capital social. Cuando se hizo aquí el Parque Cuscatlán, nosotros fuimos a la inauguración. El primer día que salió el Parque Cuscatlán, habían botado los baños que estaban al costado de la sexta décima a patadas. O sea, y los bebederos de agua, que eran muy bonitos y todo. Y uno dice, ¿por qué la gente destruye estas cosas? Por lo mismo, el término de capital social. Yo creo que el componente de desarrollo sostenible, el civismo, el urbanismo, lo que es los buenos modales, la parte ética y moral de lo que son la juventud, también las universidades y todo, debemos de contribuir a esto para ser mejores ciudadanos, porque los mejores ciudadanos son los que van a respetar todas estas cosas del medio ambiente, van a conocer los desarrollos sostenibles y van a evitar hacer cosas y a cuidar nuestras ciudades realmente. Y eso evita. Nosotros creo que vamos a acuñar de aquí en adelante también, empezar a hablar de mucho de capital social, que es bien importante porque es una construcción de muchas cosas, pero que realmente va a hacer mejores individuos y mejores ciudadanos, sobre todo porque nosotros tenemos una juventud que queremos nosotros que sea
buena para nuestro país. Gracias. Así es, ¿no? Y es interesante también el considerar un poquito la historia de esas frases famosas, ¿verdad? Porque eso de la ciudad más limpia no es la que más se barra, sino la que menos se ensucia, también lo decía Cantinflas en sus películas. Y estamos hablando de una cultura popular de hace 60 años. Hace 60 años, o sea, si hubiéramos tomado conciencia de eso hace 60 años, seguramente estaríamos con una realidad ligeramente diferente hoy. Pero vaya, el asunto es, estamos donde estamos y a partir de hoy, pues también tenemos ya el derecho y el deber de nosotros empezar a hacer ese pequeño cambio, esa chibolita que va a generar la avalancha después. ¿Cómo? En nuestras propias vidas. Y por eso es que, insisto, el desarrollo sostenible nace en el ámbito personal. Nace con la convicción que tengamos cada uno de nosotros de cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Si eso poco a poco nos va a llevar a consumir diferente. Consumir diferente eventualmente le va a llevar a los grandes productores a cambiar su forma de hacer las cosas también y así sucesivamente. Así que creo yo pues que más allá pues de visiones apocalípticas que no digo que no tengan un fundamento, ¿verdad? Y lo dramático que es la situación ambiental que ahora tenemos, pues creo yo que todavía no estamos en ese punto en que ya todo está perdido, sino que tenemos, como digo, el derecho y el deber de iniciar hoy en nuestras vidas, en nuestras casas, esa acción consistente, pequeñita, pero que va a generar grandes cambios a futuro. No sé si el doctor Contreras... Sí, tiene la mano levantada, sí. Sí. Muchas gracias. Tiene que abrir el micrófono. Se le apagó el micrófono. Ya lo había abierto y pero ahí sí ya estaba. Bueno, decía de que muchas gracias, ingeniero Trejo, Luis Armando, por esa exposición tan clara, con apreciaciones concretas y coherentes, inclusive con las gráficas de apoyo sencillas pero contundentes. Muchas gracias, y muchas gracias también por el apoyo que usted nos ha dado en la revista Análisis para abordar esta temática, con el propósito de que la UNSA le dé más importancia, como deben de hacer todas las instituciones de educación superior, a esta temática, para difundirla, para divulgarla, especialmente en el sector estudiantil. Inclusive, dentro de nuestros mismos docentes debemos de hacer conciencia en esto. Pero, si a un lado, nada más, creo, sobre el rol que las universidades, o sea, las instituciones de educación superior, porque también hay institutos de educación superior, en este tema de vital importancia. Pero también se debe de tratar de que las autoridades correspondientes se preocupen que esta temática, el abordar estos temas con sus posibles soluciones a los problemas existentes, debe ser desde la educación básica. Eso es indispensable, porque para que ya cuando los jóvenes lleguen a la universidad, ya lleven una base, ya lleven una cierta conciencia sobre esta problemática que estamos sufriendo. Sabemos que la educación
es la solución a todos los problemas. Y no se diga a los problemas de medio ambiente. Así pues que expresamos nuestro agradecimiento tanto por esta ilustrativa exposición como por el apoyo que usted nos ha brindado en la revista Análisis. Gracias. Gracias a usted, doctor. Como siempre, pues lo he dicho y retomo con esto la frase con la que cerrábamos la exposición. Vivir con gratitud. O sea, en lo personal, y no es porque estemos en un foro abierto al público, pero yo sí me siento sumamente agradecido, primero con el Dios de mi comprensión y de mi corazón, de las bendiciones que he recibido, entre ellas la educación. Pongámonos a pensar en este país, el promedio de escolaridad creo que anda por 6º grado, me parece, una cosa así. Si los que estamos aquí presentes estamos ya al menos estudiando en una universidad o ya pasamos por ella, significa que tenemos por lo menos 12 años de educación formal. Estamos ya muy por encima del promedio de nuestros hermanos salvadoreños. Eso, en lo personal, significa para mí un compromiso de compartir los conocimientos que de alguna manera me hayan sido concedidos. Y para mí, créame, doctor Contreras, doctor ingeniero Salguero y las autoridades de la UNSA, para mí realmente es un compromiso de gratitud que yo tengo de compartir esto con todos en la forma más abierta posible. Así que por favor cuenten con un servidor para futuras actividades también. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Luis Armando, ingeniero Trejo, gracias. Estamos muy agradecidos y la charla ha sido sumamente ilustrativa, hemos aprendido bastante. Yo quiero anunciar pues para la próxima videoconferencia, que será el 27 de abril a las 4 de la tarde, al licenciado Rafael Rodríguez Díaz, quien es un escritor importante de nuestro país, catedrático, ha sido maestro por muchos años en la Universidad Centroamericana, y él nos hablará sobre su libro Cuentos de la Barranca Honda, 27 de abril, donde pues los esperamos a todos.